Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya estoy otra vez por aquí. Ya veis que estoy súper desaparecido, poniendo un montón de shorts y todas esas cositas, pero como estamos en verano, pues estoy yo más relajado y también os dejo un poquito más tranquilo a vosotros con mis vídeos largos. Pero bueno, lo prometido es deuda y ya os traigo el vídeo de Robocop, una película de finales de los 80, año 87, que la verdad que, vamos, a mí por lo menos me petó la cabeza. Otra cosa ya fueron su segunda y su tercera parte, que fueron un poquito la segunda reguleras y la tercera ya desastre. Pero bueno, eso es material para otro vídeo. En este me voy a centrar única y exclusivamente en Robocop, la versión original, porque también hubo un remake en el año 2013 aproximadamente. De todo ello, y de las secuelas y series y todas esas cosas, quizá hago un segundo vídeo hablando de todas esas cosas. Pero ahora mismo, solo Robocop. Así que bueno, si me queréis acompañar en este viaje por todos los entresijos de cómo se gestó la película de Robocop, pues nada, ya sabéis, estáis invitados. Lo único que tenéis que hacer para que próximamente cuando salga un vídeo, pues estéis pendientes, activar campanita, suscribiros, dar like y comentar si queréis lo que os parece esta película, si os gustó, las secuelas y todas esas cositas. Y no me enrollo más. Vamos ya a por Robocop. Bueno, en primer lugar, antes de empezar a explicar las cositas, le dedico el vídeo al amigo del canal Jugón Ibiza y a su hermano gemelo, por decirlo de alguna manera, Luis. Y evidentemente a todos los demás del canal, a los nuevos suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezó el tema de Robocop? Pues resulta que a principios de los años 80, el futuro guionista Edward Neumeyer apareció en las oficinas de la Warner porque lo contrataron para que fuera, como decirlo de alguna manera, un cribador de guiones, que son las personas que se encargan de ir leyendo guiones que van llegando a las diferentes majors de Hollywood y van haciendo una criba. Pues este me gusta, este no me gusta, y los que le gustan hacen como una especie de informe de por qué podría ser un posible proyecto cinematográfico. Y entonces, bueno, pues van, eso, se dedican a leer guiones, básicamente. Pues estando en esa época trabajando para la Warner, que se tiraba horas y horas y horas leyendo guiones, le daban la madrugada, justo en un plató de la misma Warner en Burbank estaban rodando una de las películas que después se convertiría en una grandes de las películas de culto de la ciencia ficción, que no sería otra que Blade Runner, que en su día fue un fracaso, pero de eso ya hablaremos en su día cuando haga un vídeo. Allí no controlaba nadie nada. O sea, tú te podías pasear por el rodaje, como Pedro por su casa, allí nadie controlaba nada, nadie preguntaba nada del caos que había en ese rodaje. Entonces el tipo se dedicó a pasearse por allí y se ponía a ayudar a los del departamento de atrecho y todas esas cosas. Pues le dijeron, vete para acá que nos va a ayudar a coger papeles de periódico, arrugarlos y meterlos en contenedores para algunas de las escenas en las que vemos paseando a Deckard por esa ciudad futurista y caótica que hace viento y salen los papeles de periódico por ahí volando, pues simplemente para llenar contenedores de papel de periódico. Bueno, uno de estos días que estaba por allí, eran las 3 o las 4 de la madrugada, se estaba paseando por los diferentes sets decorados de Blade Runner y entonces vio el famoso Spinner, el vehículo este que lleva la policía y sobre todo nuestro protagonista Deckard, interpretado por Harrison Ford, y entonces le vino una idea a la cabeza de cómo sería un robot que pilotara ese vehículo. Y automáticamente, como si fuera magia, le vino un título: Robocop. Aparte también tenía algunas ideas, porque él ya quería escribir un guión, sobre un enfrentamiento que hubiera entre diferentes ejecutivos de una gran corporación estadounidense, en plan crítica, sátira, de cómo estaba funcionando todo el tema en la política, todo el tema mercantil en los Estados Unidos en aquella época, que era súper agresivo, los famosos tiburones y todas estas cosas, y ejecutivos que hemos visto en más de una película como Wall Street, American Psycho, que es un poquito más hacia aquí, y muchas más. Y juntando esos dos conceptos, un robot, policía, corporaciones, enemigos, ejecutivos que quieren matarse los unos a los otros, empezó a gestarle ahí una idea en su cabeza que acabaría convirtiéndose en el guión de Robocop. Pero todavía tenemos que contar un poquito más de historia. Bueno, mientras sucedía esto, uno de los guiones que cayó en sus manos
que se podía convertir en un posible proyecto fue Risky Business. Él hizo un informe favorable, lo entregó y automáticamente se convirtió en uno de los primeros éxitos de Tom Cruise, y en la Universal le ofrecieron un puesto como ejecutivo con tan solo 25 años. Claro, el tío estaba que lo flipaba. Pero bueno, él estaba ahí de ejecutivo, no le gustaba su faena y él lo que quería era ser guionista y le seguía ahí el rum rum del guión de Robocop. Y los que son las casualidades de la vida fue coincidir con otro guionista, Michael Miner, que en aquella época había dirigido un videoclip de corte también de ciencia ficción, que salía un robot y tal y no sé qué, y tenía también una idea para hacer el guión de una película que se llamaba Super Cop. Evidentemente, Edward Neumeier vio el vídeo musical, automáticamente se puso en contacto con Michael Miner y le dijo: oye, mira, tengo esta idea, tengo estos conceptos, quiero desarrollar un guión, pero no me atrevo a escribirlo solo. Si te quieres unir al proyecto, pues entre los dos quizá lo hacemos un poco más viable. Evidentemente, 2 y 2 son 4. Miner dijo al momento que sí. Para empezar, Neumeier se cogió 10 días de descanso inventándose que su abuela había fallecido, que incluso la Universal le enviaron flores y todo, para flipar. Tras esto, pasó junto a Miner unos 6 meses, durante los fines de semana, por las noches y tal, desarrollando todo el guión. Y aparte le añadieron un tono de humor negro bastante sarcástico, porque los dos coincidían en ese tema de humor exagerado, como vemos en la película, que hay un humor exagerado, incluso la violencia es tan exagerada que a veces te hace reír, aunque sea súper bestia. Le quisieron dar ese toque y querían que la película fuera en plan todo a lo bestia, incluso el humor. Como algunas fuentes de creación del guión, utilizaron pues, diferentes cómics que les gustaban y tal, y sobre todo una idea que tuvo clara Edward Neumeier desde el principio fue que el actor principal o el protagonista debía morir al principio de la película para que después se transformara pues, en el famoso Robocop. Bueno, pues una vez que tenían acabado el guión, que se titulaba algo así como Robocop, el futuro de las fuerzas de la ley, una cosa así se llamaba, lo entregaron pues, a todos los estudios que tenían posibilidades de realizar la película. Pero ninguno estaba interesado, porque decían que las películas de ciencia ficción que eran muy caras de realizar, que el guión estaba bien, pero que tampoco querían meterse en un tema así, porque no sabían si iba a triunfar o no. Pero finalmente recibieron una llamada de Orion Pictures, que curiosamente había sido la productora de otra película que tenía de protagonista a un robot, que no era otra que Terminator, que dentro de poco la tendréis por aquí por el canal. Terminator 1 y 2. Las otras ya veremos, porque vaya tela. Bueno, pues al jefe de Orion por aquella época, Mike Medaway, le pareció un guión bueno y sobre todo le gustó el sentido del humor tan negro, tan sarcástico y tan potente. Lo único que el título le parecía una auténtica estupidez, incluso infantil, que nadie iba a ir a ver una película que se titulara Robocop, el robot policía o el policía robot, que era un poquillo ridículo. Pero Edward Neumeier y Michael Miner, sobre todo, dijeron que el título se tenía que mantener, que la película se tenía que titular Robocop sí o sí. Bueno, pues ahora tocaba elegir a un director, y en un principio se tanteó a David Cronenberg, sobre todo por el tema de que le llaman el dios este de la tecnología y la carne, que mezcla todos estos temas, y la verdad que mezclar, sobre todo, la parte humana que queda de Robocop con un chasis o con un cuerpo de robot y todo el tema, la verdad que el proyecto para David Cronenberg estaba bastante bien enfocado, pero no le interesó. Entonces Barbara Doyle, ejecutiva por aquella época de Orion, pensó en Paul Verhoeven. Dijo que quizá la visión que tenía sobre la violencia, que era bastante exagerado, bastante sarcástico en sus películas por Verhoeven, le podía ir bien a la película. Lo único malo es que había hecho Los Señores del Acero, producida por Orion, y había sido un rotundo fracaso. Y entonces Orion estaba ahí pensándose, ¿se lo damos a Paul Verhoeven o no se lo damos? Y estaba ahí tanteando el terreno. Entonces Michael Miner fue el que consideró que la visión de un director europeo siempre iba a ser mucho mejor que no la visión de un director estadounidense, porque la crítica igual era menos, el sarcasmo era menos, y que un director europeo iba a tener una visión más global desde fuera de los Estados Unidos para criticar todo el sistema político, el sistema de empresas y, como os he comentado esto, y todo el conglomerado del tema económico estadounidense. Así que finalmente le dieron el guión a Paul Verhoeven, y es que me río porque lo recibió, se puso a leerlo y precisamente lo que odiaba Verhoeven del cine estadounidense era la violencia.
y cogió el guión, lo tiró al suelo diciendo que era una auténtica pedazo de mierda y que él no pensaba dirigirlo. Pero lo que son las cosas, estaba por allí la mujer de Paul Verhoeven, lo cogió de la basura, se puso a ojearlo y le dijo a Paul: échale otro vistazo al guión porque creo que te estás perdiendo cosas. Se lo volvió a leer y la verdad que encontró otras capas en el personaje, de cómo una persona pierde su identidad, de cómo mitad humano, mitad cyborg, todavía su parte o el alma que tienen los humanos podía seguir por ahí, quería aferrarse a su parte humana y todos esos conflictos que tiene el personaje de Alex Murphy, Robocop, en la película. Pero aún así no acababa de estar convencido. Entonces Barbara Boyle, como os he comentado, la ejecutiva de Orion, lo llamó, empezó a hablar con él, tuvo una conversación un poco extensa, explicándole todas las cositas y que si había leído en profundidad el guión porque tenía muchas capas. Y finalmente Verhoeven dijo: bueno, pues venga, pues acepto y la voy a hacer. Bueno, pues finalmente Verhoeven se trasladó a los Estados Unidos, se juntó con Edward Neumeier y con Michael Miner y estuvieron trabajando en las oficinas de los Culver Studios en el guión para darle unos retoques, hacer algunos cambios y ajustarlo un poquito. En un principio Verhoeven quería hacer la película en un tono serio, pero claro, tanto Neumeier como Miner le explicaron que no, que el sarcasmo y la exageración dentro del guión era fundamental para la historia, y entonces que era que eso lo tenían que dejar porque era fundamental. Entonces Verhoeven le pidió que hicieran otro cambio y que, acostumbrado a hacer cine europeo donde los personajes casi siempre tenían alguna relación personal entre ellos, quería desarrollar una parte como de historia de amor, entre comillas, entre Alex Murphy y su compañera Louise. Pero cuando se leyó el guión, esta tercera versión que hicieron, dijo que tenían razón, que la segunda versión era mejor, y toda esa historia supuesta de amor entre Murphy, Robocop y Louise, cogieron y la descartaron. Finalmente Orion le ofreció a Paul Verhoeven un presupuesto de $7 millones, básicamente exactamente igual que el de Terminator, pero Verhoeven decía que era escaso y que quería que lo subieran un poquito más, y finalmente le dieron 11. Finalmente no, en un principio, porque después se aumentaría y se incrementaría por todos los problemitas que hubieron durante el rodaje, que os explicaré a continuación. Bueno, pues el rodaje comenzaría en agosto de 1986 y prácticamente todo centrado en la ciudad de Dallas. Y después se hicieron algunas escenas o algunas tomas adicionales en Pittsburgh, Pensilvania. Se eligió la ciudad de Dallas por una característica, porque era una ciudad en aquella época muy desarrollada, muy moderna, tenía edificios con una arquitectura de tipo futurista, y no Detroit, que básicamente eran edificios pequeños, casi todo muy antiguo, y no pegaba como para que saliera haciendo del Detroit de la película. Se estuvieron tanteando antes de dar con Dallas, con otros lugares, como por ejemplo Chicago, pero se ve que por tema de estética pues a Verhoeven no le gustaba. Después estaba el tema de la ciudad de Nueva York, pero resultaba excesivamente caro, unos altos costes de producción, y entonces se descartó el momento. Y la zona de California tampoco quería utilizar la Orion porque estaba muy cercana a sus oficinas y para que se salieran, por decirlo de alguna manera, de su zona de confort. Entonces por eso fue finalmente Dallas el lugar elegido. Y básicamente tenía dos ventajas. Aparte, como os he comentado, de edificios modernos, de corte futurista y tal, tenía muchas zonas antiguas que había que demoler, estaban haciendo una renovación de todo lo que venía siendo la ciudad, y entonces había zonas que podían utilizar explosivos, como vemos en la película, y no pasaba nada, e incluso le daban el permiso porque eran, ya os digo, zonas que se tenían que derrumbar, y si le salía gratis porque la producción se encargaba de derrumbar algunos edificios, pues mucho mejor para lo que vendría siendo el ayuntamiento de Dallas. En principio se fijaría un calendario de 9 semanas, o sea, en agosto se tenía que acabar rápido el tema, pero se dieron cuenta de que esto se iba a alargar porque justo cuando empezaron el rodaje, el traje de Robocop todavía no estaba terminado. Así que tuvieron que cambiar todo el calendario para empezar a rodar todas las escenas en las que no salía Robocop en sí, y después cuando recibieran el traje, entonces empezar a rodar todas las escenas en las que sale Robocop. Pero bueno, todo el tema del traje, los problemas que hubieron,
tanto con el traje como con su protagonista, Peter Weller, que hace de Alan Murphy y Robocop. Os lo explicaré en la parte de efectos visuales, porque aquí hay mucha tela que cortar. El rodaje en Dallas fue un auténtico infierno por varios factores. Las temperaturas eran en agosto entre 49 y 54 grados. Entonces, claro, Verhoeven, que era bastante, ¿cómo decirlo?, agresivo a la hora de dar sus órdenes y de estar encima del elenco, encima del equipo y todo, y chillar, y chillar, y chillar, era muy así resolutivo, empezó a generar tensión junto con el calor que hacía, que ya sabéis que el tema del calor a la gente pues como que la vuelve un poquito más agresiva. Y entonces ahí empezaron ya algunos problemitas. De todas formas, Verhoeven dio como bastante manga ancha a todo el elenco para improvisar cositas y que hicieran aportaciones también al tema de la película. Incluso Edward Neumeier estuvo durante todo el rodaje allí y reescribió algunas escenas, cambió algunos diálogos y como que se hizo una piña entre los actores, el director, el guionista, para ir haciendo aportaciones e ir mejorando el guión que ya tenían de la película. Bueno, respecto a algunas localizaciones, el ayuntamiento de Dallas, lo que vendría siendo la parte exterior, sería lo que se utilizaría para la fachada del edificio de la OCP. Y curiosamente, este edificio, que era bajito, no tenía muchas plantas, se amplió por medio de matte paintings, lo que se llaman los fondos esos pintados, para que pareciera un rascacielos de 80 plantas. Eso para hacer todo lo que vendría siendo la parte exterior. Y después la parte interior, todo lo que vendría siendo la sala de reuniones, los pasillos y tal, todo eso se rodó en las oficinas de la Renaissance Tower, también en la ciudad de Dallas. La zona del ascensor que vemos subir por la fachada del edificio, esto fue otra localización que fue el ascensor de la Plaza de las Américas y fue también modificado con matte paintings, o sea, estaba la fachada que subía el ascensor, pero cuando hacían los planos desde arriba o desde abajo, todo lo que viene siendo alrededor, eso también hicieron matte paintings. Después, para el departamento de policía de Detroit, se utilizaron dos localizaciones diferentes, que fueron básicamente dos escuelas. Para el exterior utilizaron la fachada de la Crozier Tech High School y para su parte interior la Sons of Herman School. Después otra de las localizaciones sería el ayuntamiento de Detroit, cuando va Robocop, que está aquel ejecutivo que la está liando y al final le pega un puñetazo y sale por la ventana y todo el rollo, que tiene ahí un montón de rehenes, pues esto se utilizaría como localización real el edificio municipal de la ciudad de Dallas. El vecindario de Deep Ellum sería utilizado por la banda de Bodyguard, como podemos ver en la película, para reventar los escaparates y hacer un montón de explosiones. Y es que, como os comentaba antes, toda esta zona estaba pendiente de demolición y claro, los de la ciudad de Dallas estuvieron súper agradecidos de aquello. Sí, podéis reventar toda esta calle porque así nos ahorraremos una pasta en explosivos y en demolición. Después la gasolinera Shell, esta que vemos explotar en la escena que tienen Robocop con Emil, uno de los secuaces de Bodyguard, estaba situada en el distrito de las Artes de Dallas. Y luego os comentaré alguna cosita sobre lo que pasó con esta mega explosión gigantesca en la sección de curiosidades. Como curiosidad añadida, los residentes de la zona no fueron avisados. Aquello que ponen, pues va a haber rodaje próximamente, que te ponen unos letreritos en la calle o tal, como puede pasar por ejemplo aquí en Barcelona. Pues tal, de tal día, calle cortada porque va a haber rodaje y tal. No avisaron a nadie, claro, empezaron a escuchar tiros, explosiones y de todo, y automáticamente llamando a la policía y a los bomberos, se volvía loco la gente, imaginaros. Además de noche rodando, a las tantas de la madrugada, tú escuchas una explosión y tiroteos, aquí ¿qué está pasando? Otra localización sería el antiguo Star Club, que es donde pasa la escena de Robocop detiene a Leon, que le pega una patada, lo coge y se lo lleva a rastros de los pelos y tal. Y como curiosidad, dentro de esta escena hay un pequeño cameo de Verhoeven que se le ve así bailando de cara a la cámara, y resulta que eso lo estaba él haciendo fuera de plano para enseñarle cómo se tenían que mover a los actores y tal, y cómo tenían que bailar en plan loco. Y se ve que alguien lo filmó y el propio Verhoeven explicaba que cuando vio el montaje de la película y se quedó flipado porque él no sabía que iban a añadir esa escena suya ahí bailando como un loco dentro de la película. Se ve nada, breves segundos. Otras ubicaciones de la ciudad de Dallas que se utilizaron para el rodaje serían el César Chávez Boulevard
el Reunion Arena y el aparcamiento de The Crescent, que aquí es donde sería toda la escena del tiroteo cuando están persiguiendo, que baja de las oficinas de la OCP Robocop y empiezan a dispararle, aparece por allí Luis, se lo lleva y todo el tema este. Después la parte que rodarían en Pittsburgh sería todo lo del final, el enfrentamiento de Robocop contra la banda de Bodyguard. Que todo esto se rodó en una planta de acero en la localidad de Monesin. Bueno, respecto a personajes, en primer lugar tenemos a Peter Weller como Alex Murphy Robocop. Pero bueno, aquí hubo tela marinera. Resulta que los encargados de la producción de la película, todo el tema de casting, tardaron cerca de 8 meses en encontrar al actor indicado. Previamente pasaron muchos más antes de que llegaran a Peter Weller. En primer lugar, para Paul Verhoeven el indicado era el famosísimo Michael Ironside, que ha trabajado en un montón de películas con él, por ejemplo, en Desafío Total y en Starship Troopers, películas que pasarán también por aquí, por el canal, junto con El Hombre Sin Sombra, que es una versión del Hombre Invisible, que no sé si la habéis visto, que a mí me encanta, de Paul Verhoeven también, guapísima. Pues Michael Ironside le gustaba, pero claro, Michael Ironside cuando le ofrecieron el papel llegó y dijo que quería que se escribiera el guión entero, que quería hacer un montón de cambios. Y le dijeron, pues muchas gracias Ironside, pero vete para tu casa y rueda 4 capítulos de V, que ya se está acabando. Y Michael Ironside descartado. El gerifalte de Orión tenía pues una amistad por aquella época con Arnold Schwarzenegger. Y entonces quería que Schwarzenegger de nuevo hiciera de robot, pero en esta ocasión de bueno hasta que llegara Terminator 2. Y empezaron a trabajar en el tema del traje y todo el rollo. Pero claro, cuando le cogieron las medidas a Schwarzenegger, que estaba en aquella época, como vamos, que era un armario de 2 puertas, veían que el traje le iba a quedar exageradamente grande, que iba a parecer más el muñeco de Michelin que no un robot. Y entonces dijeron, pues sí que nos gusta, pero es que se va a ver excesivamente grande y va a quedar hasta ridículo. Entonces Arnold Schwarzenegger descartado. Por allí se presentaría también el actor Peter Fonda, que se había leído el guión, había caído en sus manos, un día en las oficinas, aquí tenéis a vuestro Robocop. Pero claro, se lo quedaron mirando y le dijeron, pues muchas gracias por venir, pero no eres el perfil que estamos buscando. Básicamente Verhoeven lo que quería era alguien atlético, que tuviera un buen mentón y unos labios bonitos. Y mira por dónde Peter Weller había triunfado con una película que es de culto, que se llamaba Las aventuras de Buckaroo Banzai, y había gustado mucho. Y entonces tampoco era excesivamente caro, era un actor que tampoco había trabajado mucho y el dinerito del sueldo pues podía salir bastante bien. Aparte tenía físico bastante atlético porque practicaba artes marciales, tenía una filosofía de vida sobre el tema de hacer meditación y relajación y cositas así, y aparte estaba acostumbrado al tema de entrenamientos y tal porque participaba en maratones. Bueno, pues una vez dentro ya del proyecto Peter Weller, quería un asesor de movimientos para que le ayudara un poco pues a desarrollar el personaje, y contrataron a un conocido mismo de aquella época, que no era otro que Monilla King, para que le ayudara con el tema de coreografiar, cómo tenía que moverse y tal, y para ello utilizaban pues un traje de fútbol americano, de jugador de fútbol americano, con sus sombreras, con su pechera, con sus cascos y todo el rollo. ¿Por qué? Porque no tenía el traje todavía disponible. Eso lo explicaré luego. Entonces estuvieron practicando los movimientos y todo el rollo y tal, pero de poco le serviría, porque cuando se puso el traje, madre mía, no sabía ni moverse. Solo os comentaré como curiosidad de que se peleó con Paul Verhoeven y fue despedido del rodaje. Y esto fue básicamente porque a la hora de decir las directrices aquellas que dice Robocop, aquellas 3 directrices, y después vemos que hay una cuarta pero que él no la sabe, que es que no puedes coger y acabar con uno de los directivos de la OCP, no quería hacerlo, quería soltar ahí una parrafada de yo soy Robocop, vengo de no sé qué, porque está por el universo, bueno, una cosa súper mística y una cosa bastante loca. Y entonces se negaba a decir las directrices, proteger al inocente y todas estas cositas que va diciendo Robocop. Y él, R. Entonces tuvo que intervenir el presidente de la Orión, llamó al representante de Peter Weller y le dijo, oye, si no lo pones en vereda, lo vamos a tener que despedir. Y Peter Weller, R de que yo no voy a decir eso. Y total, acabaron despidiéndolo. Entonces el especialista Gary Combs, que estaba contratado en la producción para las escenas de riesgo y todo el rollo, y como doble del propio Peter Weller,
sería el que empezaría a rodar una vez que llegó el traje algunas escenas en las que no se le viera la cara. Por ejemplo, toda la transición que vemos cuando Robocop se levanta en la comisaría, que lo vemos a través de los cristales, a través de una reja, lo vemos de espalda y no lo vemos de cara hasta que el sargento Reed le tira las llaves y las coge al vuelo. Todas estas escenas estarían rodadas por él. Claro, cuando Weller vio que estaban empezando a rodar sin él, entró en razón y dijo: hey, que voy a perder este proyecto, que a lo mejor me abre muchas puertas. Finalmente se presentó allí durante el rodaje con Paul Verhoeven, estuvieron hablando y firmaron como una especie de las paces para seguir bien con el rodaje. Más que nada porque el traje se había diseñado con las medidas del cuerpo de Peter Weller y no podía entrar otro. Aunque tuvieron en algún momento la idea de contratar a Lance Henriksen, también conocidísimo actor, que ha hecho un montón de papeles, sobre todo Bishop en la saga de Alien, y lo tenían ahí en cartera. Pero bueno, finalmente Peter Weller, claro, si tenían que volver a hacer el traje de nuevo con lo que estaban tardando, hubiera sido una locura y pérdida de dinerito a punta pala. Bueno, después tenemos a Nancy Allen como Anne Louise, compañera de Alex Murphy y después de Robocop, que en un primer momento iba a estar interpretado por la actriz Stephanie Zimbalist. Lo que pasa es que tenía un contrato y la agenda la tenía, que no podía gestionársela con el rodaje de Robocop, con la serie de Remington Steele, en la que sale de compañera con Pierce Brosnan en esta conocida serie. Así que bueno, estuvieron tanteando y finalmente pues ficharon a Nancy Allen. Lo que pasa es que Verhoeven le dio unas directrices muy curiosas. Primero le pidió que se cortara el pelo, se lo cortara así en plan estilo chico. Después que cogiera bastante peso, para que sobre todo como que fuera un poco más de físico masculino. Y como curiosidad, una amiga de la propia Nancy Allen le dijo que durante el rodaje llevara ropa interior de hombre, o sea, unos slips, unos calzoncillos, para que así se sintiera pues como más masculina, por decirlo de alguna manera. Nancy Allen, como curiosidad, cuando se leyó el guión le pareció bastante bueno, pero el título, como a casi todo el mundo, le pareció, vamos, un título totalmente ridículo y, vamos, que eso no iba a triunfar de ninguna de las maneras. Como curiosidad, estuvo practicando un poquito en la escuela de policía y aparte estuvo asesorada por su propio padre, porque había sido policía en la ciudad de Nueva York durante 30 años. Bueno, después tenemos a Kurtwood Smith como Clarence Bodiger. Yo creo que es uno de los mejores personajes de la película, porque es que, vamos, yo cuando lo veo es que ese cinismo, ese sarcasmo, ese humor negro que tiene es buenísimo, es buenísimo. El personaje de Clarence Bodiger es la bomba. Curiosamente, Smith había trabajado en alguna serie B, había trabajado prácticamente en televisión, y cuando le ofrecieron el papel en la película de Robocop, él hizo las audiciones tanto para Clarence Bodiger como para Dick Jones, el ejecutivo malo, vamos a llamarlo de algún modo, de la película, interpretado por Ronny Cox. Y cuando lo llamaron, se pensaba que iba a hacer el personaje de Ronny Cox, o sea, de Dick Jones. Pero le dijeron: no, te queremos como el malo, como Clarence Bodiger. Y dijo él: bueno, la película tiene potencial, aunque parece de serie B, y quizá esto triunfe y me abre algunas puertas, como luego fue lo que pasó. Que su personaje usara gafas no era casual, porque básicamente estaba desarrollado en el guión por los guionistas Neumeyer y Miner como una especie de referencia al oficial nazi Heinrich Himmler. Lo que pasa es que él, Smith, no lo sabía, y entonces desarrolló su personaje como si fuera un cara dura, como si fuera pues, un traficante de drogas, un capo de la mafia, una cosa así, porque esa referencia él no la tenía y se la dijeron después. Tu personaje lleva gafas para que parezca más inteligente y tal, y para que se parezca un poco a Heinrich Himmler, una cosa para flipar. Pues tenemos a Ronny Cox como el vicepresidente de la OCP, Dick Jones, y la verdad que para Ronny Cox fue, vamos, bendecido, porque él estaba acostumbrado a hacer papeles siempre de tipo amable en películas, en series y tal, y que le ofrecieran hacer un villano le pareció una cosa muchísimo más divertida que hacer de uno de los personajes buenos, porque ya estaba cansado. Y entonces para él fue como un regalo, porque la gente no se esperaba que hiciera el papel que hizo en la peli. Como curiosidad, la escena del lavabo que tiene con Miguel Ferrer, cuando le agarra del pelo, que es como una escena aquella de parece que te voy a seducir, pero después cojo y te pego un tirón de pelo y te amenazo,
fue una ocurrencia del propio Ronny Cox, que como os he comentado, por Verhoeven los dejó improvisar bastante. La estuvo hablando con él, se lo dijeron al director y finalmente pues hicieron la escena esta que le engancha y le pega el tirón de pelo. Pues tenemos a Miguel Ferrer, como os comentaba, como Bob Morton, que no estaba muy seguro de participar en la película, pensaba que se iba a pegar un hostiazo, pero bueno, le hacía falta trabajar y dijo, pues venga, pues vamos para allá que por lo menos algo me pagarán y para pagar factura, pues dinerico tendré. Después tenemos al actor Dan O'Herlihy, que en la película, curiosamente, en los títulos de crédito sale como The Old Man, el viejo, la gente le llama el viejo y se dirigen a él como el viejo, que es el director ejecutivo de la OCP, que en la segunda parte ya no será tan bueno. Aquí lo tenemos en plan reguleras. Y respecto a la banda de Bodyker, pues tenemos 4 actores que la conforman. En primer lugar tenemos a Paul McCrane como Emil, que curiosamente, yo no lo sabía, pero en Rocky 2 es el chaval aquel que va todo escayolado de cuerpo entero, que se para a saludar los Rocky y todo el rollo, pues es este. Y aparte también había tenido un papelito en la película de Fama, que incluso compuso algunas canciones y cositas así en su día. Yo me quedé alucinado cuando encontré información de este actor. Últimamente lo hemos visto en la serie de Prime Video, La lista final, protagonizada por Chris Pratt, que por cierto tenéis una reseña mía sin spoilers, os dejaré por aquí tarjetita, que está bastante bien y hace de agente de la CIA, una cosa así, por si lo queréis volver a ver ya más viejuno. Después tenemos al actor Ray Wise como Leon Nash, otro de los secuaces de Clarence, que este hombre se hizo sobre todo famoso por ser el padre de Laura Palmer en la serie Twin Peaks, y después volvió otra vez a estar en el candelero, por decirlo de alguna manera, haciendo del padre de Robin Scherbatsky en la serie Cómo conocí a vuestra madre, que yo os recomiendo, heredera total de Friends, y que es una auténtica pasada. Miradla porque, vamos, os va a alucinar Cómo conocí a vuestra madre. Buenísima. Después tenemos al actor Jesse D. Goins como Joe Cox, otro de los secuaces, en este caso el afroamericano, que va con el grupo de Bodyker, que este actor básicamente ha estado haciendo papeles secundarios en la televisión, como en series como El Gran Héroe Americano, que también tenéis vídeo aquí en el canal, os dejo por aquí enlace, o El Equipo A, que también tenéis vídeo aquí en el canal, otro enlace. Y finalmente Calvin Young como Steve, otro de los secuaces de Bodyker, que lo hemos podido ver en películas como El Guerrero Americano 3, o también en Arma Letal 4, que es uno de los que va con el grupo de Jet Li. Arma Letal también llegará por aquí la saga. Un poquito de paciencia. Por añadir algunos, tenemos a Robert Downey como el sargento Warren Reed, que sale en las 3 películas de la saga de Robocop. Felton Perrin como Donald Johnson, que hace de ejecutivo o vicepresidente en la segunda y la tercera parte, que es el que va junto con el personaje de Bob Morton. Mario Machado y Liza Gibbons, que saldrán también en las 3 películas como los presentadores de las noticias Cassie Wong y Jess Perkins. Y uno de los más recordados también es Kevin Page como Walker, uno de los ejecutivos de la OCP, que muere acribillado y destrozado por los tiros del ED-209 en la primera demostración del bicharraco. Bueno, entramos en la sección caliente del vídeo, los efectos visuales. Aquí es donde se lió ya, vamos, lo que no está escrito es todo fue por el tema del traje de Robocop. Locura total. En un principio le fue encomendada la misión de crear el traje a Chris Wallace, que había sido diseñador de los efectos visuales en la película La Mosca, que por cierto también tenéis vídeo en el canal, tarjetita por aquí. Pero no acabaron de gustarle los diseños y los productores dijeron que no. Entonces se lo ofrecieron a otro de los grandes de los efectos visuales, que no era otro que Rob Bottin, desarrollador de los efectos de la película La Cosa, del remake, no la del Enigma de Otro Mundo o la en blanco y negro, sino la de John Carpenter, que también tenéis vídeo en el canal. Otra tarjetita. Hoy estoy aquí recomendando vídeos a punta pala. Y este sí que se haría cargo y se tiraría 6 meses para desarrollar el traje, que como os he comentado antes, pues claro, tuvieron que cambiar el calendario porque lo utilizaron ya al final de la producción. Dentro del equipo de efectos especiales también pudimos contar con Phil Tippett, el encargado de todo el tema de las miniaturas stop motion, como vemos en la película, que hay un momentito de Robocop, y sobre todo algunas escenas con LED 209, pero luego
os las comento. Bueno, el traje de Robocop se diseñó básicamente basándose en dos personajes que le gustaban a Paul Verhoeven. Por un lado, María, la robot, cyborg, no sé cómo llamarlo muy bien, protagonista de la película Metrópolis, por su forma, si os fijáis, la armadura y tal. Incluso Paul Verhoeven decía que Robocop era la versión masculina del robot de la película de Fritz Lang. Y por otro lado también le gustaba la forma del robot que sale en la película Ultimátum a la Tierra. Y más o menos desarrollando un poquito las ideas, Rob Bottin hizo cerca de 50 bocetos y diseños diferentes antes de empezar a construir el traje para ver cuál le gustaba más o menos a Paul Verhoeven y al resto de productores y todo el tema detrás de la película. El diseño tenía que cumplir además unas características, y era que resultara heroico, que se viera bien, que no se viera trapero y que dijeras, ostras, pues me lo creo y parece que puede dar buena acción. Y por otro lado, que también hiciera un homenaje a toda ya en aquella época prácticamente desaparecida, industria automovilística de Detroit, que Detroit siempre fue una ciudad donde se construyeron un montón de vehículos hasta que después, bueno, pues crisis económicas y todo el rollo, pues esto básicamente desapareció en aquella época. En un principio, cuando se hicieron los primeros trajes y tal, que sobre todo a Rob Bottin lo que le gusta es coger un bloque de arcilla de 2 metros y pulirlo, como si fuera un Miguel Ángel o una cosa así, pues sacar de dentro de esa arcilla finalmente pues una figura de lo que él quiere hacer. Los diseños se parecían mucho al Juez Dredd. Y entonces dijeron que no, que tenía que ir por otro lado, que esto no acababa de gustarle. Le ofrecieron algunas revistas sobre robots de corte japonés. Había, por ejemplo, un dibujante japonés que hizo como una especie de catálogo de robots sexys, que se llamaba, y salían robots con formas femeninas y tal, y le dijeron, mira, queremos que hagan más o menos esto. Le ofrecieron también algunos cómics, manga, la revista ED 2009 y alguna cosa así. Finalmente, como os he comentado, 6 meses se tiró Rob Bottin para acabar el traje, que este estaba hecho de diferentes materiales como el látex de espuma flexible y el poliuretano. Y aparte, el casco era de fibra de vidrio. Pero se ve que el casco era bastante pesado, no solo el traje, del cual se hicieron hasta 7 versiones diferentes que pesaban entre 11 y 36 kilos. Depende para las escenas que lo tuvieran que utilizar. Primero se ponía como una especie de traje de neopreno, desde los pies hasta el cuello, y después encima llevaba las diferentes placas que se le iban poniendo, algunas con tornillitos. Todo lo del pecho lo llevaba como si fuera un arnés que se colgaba de los hombros, básicamente para que así facilitara el movimiento de los giros, de la cabeza, del pecho y todo, para que fuera como los movimientos más fluidos y no que estuviera ahí un robot ahí atascado o oxidado. Respecto al arma de Robocop, era una Beretta 93R que estaba modificada. Habían hecho el cañón más largo. Le añadieron como 3 agujeritos en cada lado, en plan ventilación. Lo que pasa que hicieron una munición especial explosiva para que cuando disparaba, que daba 3 tiros a la vez, cada vez que disparaba Robocop, salieran unas llamaradas. Y entonces así quedaba, pues claro, cuando vemos la pistola dice, madre mía, qué pistolón que lleva, esto te pega 3 tiros y te parte por la mitad. El traje fue una auténtica pesadilla durante todo el rodaje para el propio Peter Weller, porque le hacía rozaduras, le salieron ampollas, le daban claustrofobia, le tenían que meter unos tubitos con aire frío por dentro mientras que estaba él apalancado entre pausas de rodaje para que lo fueran ventilando, porque podía llegar a perder más de 1,5 kilos al día sudando del calor que daba. Imaginaros, os he dicho antes que en Dallas ese verano hacía unas temperaturas de 49-54 grados. Dentro de ese traje se tenía que estar friendo, pero vamos, a fuego lento. Y como os comentaba antes, que practicó todos los movimientos con el traje aquel de fútbol americano y tal, a la hora de ponerse el traje no funcionaban los movimientos. No había manera de que coordinara, parecía un pato mareado, parecía que se iba a caer para los lados, no funcionaban los movimientos que había practicado. De hecho, tuvieron que parar la producción, darle 2 o 3 días para que volviera a practicar unos nuevos movimientos junto a su asesor de movimiento, Jakim. Y entonces así, pues, poderle dar un nuevo aire a los movimientos de Robocop. La primera vez que le pusieron el traje tardaron cerca de 11 horas, porque no era solo ponérselo, sino que se lo tenían que ajustar. Porque a lo mejor, yo que sé, una parte de la rodilla pues no le iba bien, la tenían que recortar un poquito, al ajustar por allí, ahora al casco, ahora no sé qué.
11 horas. Salió, rodaron 2 minutos y venga, quítate el traje, que también tardaban un montonazo en quitárselo. Un auténtico desastre. Otro problema de los que tenía era el casco. La visera esta que llevaba, que era súper pequeñaja, no veía muy bien y tenía que ir ensayando los movimientos, por decirlo de alguna manera, ciegas. Como curiosidad, como os comentaba antes, la escena en la que el sargento Reed le lanza las llaves cuando Robocop va a empezar su primera patrulla y este las coge al vuelo, tuvieron que repetirla 50 veces, porque los guantes eran de goma, unos guantes de goma típicos, que le daban así un poco de brillo y tal, y al cogerla, pum, le rebotaban las llaves. Y venga, y venga, y venga. Un día entero que utilizaron en el rodaje única y exclusivamente para la escena en la que cogen las llaves. 50 tomas. Los efectos se hicieron súper violentos y exagerados a petición de Paul Verhoeven, porque él quería que fuera una cosa de locos. Verhoeven en algunas declaraciones ha comparado la muerte de Alan Murphy como la crucifixión de Jesucristo y de hecho después su transformación en Robocop como si fuera una resurrección también del propio Jesucristo. Una cosa muy extraña. Después el tema del asesinato de Alan Murphy, esto también tuvo su complicación por parte de los secuaces y el propio Bodiker con su banda. Hicieron varias moldes de la cara de Peter Weller, crearon un tronco para que pareciera él y todo el rollo, y cuando rodaban la escena, para todos los tiros del pecho y tal, llevaba un montón de tubos con sangre, llevaba las cargas estas explosivas que explotan y tal. La parte del brazo, cuando se le cae el brazo, si no me equivoco, es el derecho, sí, porque está girado la pantalla al derecho. Esto le hicieron un brazo artificial, iba enganchado con una especie de ambralito, y entonces los técnicos que estaban fuera de cámara, cuando le pegaban el tiro, pegaban un tirón y entonces el brazo caía al suelo. Para explotar la mano, era un brazo postizo, que llevaba aquí el muñón, llevaba la mano puesta, le metían aire comprimido, cuando daban el disparo salía la mano volando y se quedaba todo el muñón, y por ahí metían también sangre falsa a presión y parecían que le habían reventado la mano. Una cosa de locos. Pero es que el torso este que se movía cuando le pegan el tiro, que se le levanta toda la parte de atrás, que también estaba todo hecho con unos trucos, que le metían también presión y un chorro de sangre y tal, llevaba un motorcito para que temblara, como parecía que si tuviera miedo, movía los ojos, movía la boca, movía todo. Ya os iréis dejando por aquí imágenes para que lo vierais, y la verdad que daba bastante mal rollo. Incluso se ve que durante la escena esta del asesinato, tanto el Bodiker como su banda, bueno, los actores y el equipo estuvieron en silencio, y se ve que ese día lo pasaron un poquito mal rollo, porque la verdad que parecía bastante realista. Después otro efecto también súper salvaje es cuando el personaje de Emil se choca contra el depósito de ácido y sale todo derretido, que este efecto especial está basado básicamente en la película Viscosidad del año 1977. Y Rob Bottin lo que hizo fue coger un molde de la cara del personaje de Emil y hacerlo así como si estuviera derretido. También le puso unos guantes, también para que parecía que la carne se desprendiera de los huesos y que diera súper mal rollo. Y la verdad que cuando lo ves, da mal rollo, pero por otro lado, de lo exagerado que es el efecto, también te ríes cuando lo ves aparecer por allí, ¡ayúdame! Y se le cuelga al personaje de Leon y se queda ahí asustado, y después viene Bodiker y se lo lleva con el coche. Que esto no te lo pierdas. Cogieron un maniquí, le pusieron el casco este que hacía la cara del personaje de Emil, y allí lo pusieron para que el coche pasara por encima, y a la hora de atropellarlo se desprendía la cabeza que rodaba por encima del parabrisas, y le tiraban tripas de cerdo, trozos de sandía, para que pareciera, vamos, como si lo hubieran reventado atropellado. Una cosa súper asquerosa. En un principio, para el final de la película, Verhoeven quería que Robocop, con el pincho aquel que se conecta para la información en la comisaría y todo el rollo, le atravesara el ojo. Pero le dijeron, espérate un momento, porque ya vamos a tener problemas con la censura, con toda la violencia que tiene la peli. Si ponemos esto nos van a quitar la escena totalmente. Entonces decidieron, bueno, pues que se lo claven en el cuello. Y para hacer esa escena, por el agua que vemos allí, que hay como una especie de charco allí en la fábrica esta de acero, iba un tubo que subía por la pierna dentro del pantalón del actor de Curvo de Smith, le subía después y le venía por la manga y le salía por la muñeca. Cuando se echa mano así al cuello, que le pega el pinchazo Robocop, no le salía la sangre evidentemente del cuello, sino que salía, que le van bombeando sangre falsa y salía por la muñeca, y era súper exagerado. Y aparte, la mano que pega el pincho no podía sacar de ninguna manera Peter Weller el pincho. Entonces el brazo lo tenía abajo, y un extra
fuera de cámara cogía la mano con el pincho y era quien hacía que la subía, pero era una mano totalmente fuera y postiza. Una cosa de locos. Después, para la caída del personaje de Dick Jones, desde las oficinas de la OCP, que ahora ven la película, todo lo que viene siendo el stop motion ha envejecido bastante reguleras. Lo del personaje de Dick Jones, bastante mal. Se ve un muñecajo y tal, pero es que era lo que era eso. Era un muñeco que estaba diseñado por Rocco Giofre, que era también el encargado de los fondos pintados, de los made paintings. Hizo un muñeco que era un poco flexible y tal, de 60 centímetros, y fue él el que lo rodó con un made painting de el suelo, desde el que se veía las oficinas de la OCP, cómo se estrellaba y todo el rollo. Ya digo, es un efecto que ha envejecido bastante reguleras. Después, otra escena mítica es el asesinato del ejecutivo este de Walker por parte del ED-209 en la primera prueba, que tardaron 3 días en rodarlo. El muchacho llevaba 200 bolsas diferentes, 200, de sangre de estas que van explotando, que dice que, aunque llevaba de debajo un arnés y todo el rollo, que era como si le hubieran dado un montón de puñetazos, y estuvo un montón de días con el pecho dolorido, y esa escena fue brutal. De hecho, luego os explicaré las diferencias entre la versión censurada y la versión que se estrenó en cine, que por cierto tenéis un montón de shorts, por si los queréis ver en el canal, haciendo una comparativa, versión de cine, versión del director, todo lo que recortaron de violencia. Después, por la escena del almacén de las drogas, donde entra Robocop y coge a Clarence Bodiger por primera vez y lo va tirando contra un montón de ventanas y todo el rollo, esto se hizo con unos paneles especiales de vidrio templado, que cuando iba a lanzar a que hacía de doble de Curbot Smith, lo hacían estallar y entonces cogía y saltaba de uno a otro. Y después, cuando llega a la comisaría, la escena esta en la que escupe sangre encima del mostrador cuando lo van a fichar, fue una ocurrencia del propio Curbot Smith. Se lo propuso a Paul Verhoeven y dijo, sí, pues esto quedará también así en plan asqueroso, y así retrata un poco más lo asqueroso que es el personaje, y fue una idea del propio, como digo, Smith, y se dejó la película. Como os comentaba antes, Phil Tippett fue el encargado de desarrollar al ED-209, el otro robot gigantesco con las metralletas, que se enfrenta a Robocop, asesina las oficinas de la OCP a Walker, etcétera, etcétera. Tippett contrataría al diseñador Craig Davis, que junto con su novia de aquella época, Paula Lucchesi, serían los que desarrollarían el robot a escala real. Hicieron una maqueta a escala real que medía unos 2 metros de alto y pesaba cerca de 200 kilos, que lo llevaban en diferentes piezas y lo montaban y tal, y después estas escenas en las que estaba el robot quieto las combinaban con todo lo que iba haciendo de stop motion Phil Tippett después en su laboratorio. Verhoeven sobre todo lo que quería era que tuviera pinta de villano. En un principio lo que hicieron era fijarse en las orcas. Si os fijáis, toda la parte de la cabeza del ED-209 era como si fuera el frontal de una orca. También se basaron en el avión militar LTV A7 Corsair II de la Fuerza de los Estados Unidos, y entonces, combinando un poco el morro del avión de la cabeza de las orcas, fue como desarrollaron todo el tema de lo que viene siendo la cabeza del ED-209. Que no le pusiera ojos o una cámara que enfocara y tal, fue una licencia del propio Craig Davis, porque quería que se pareciera más agresivo. Entonces, por eso le puso todo el panel ese cerrado de color negro, porque se supone que ahí tiene los detectores y es por donde ve el ED-209. El modelo se fabricó, el grande, en fibra de vidrio, tardaron 4 meses y costó $25.000. Y después se hicieron diferentes maquetas o miniaturas en diferentes tamaños, como os comentaba, para las escenas de stop motion, que el encargado de llevarlas a cabo fue el propio Phil Tippett. Por ejemplo, para la escena en la que el ED-209 se cae rodando por las escaleras, hicieron una maqueta de lo que vendría siendo todas las escaleras y lo fueron rodando como caía y tal, y después pues superponían las imágenes como el Robocop, igual que cuando el Robocop llega a la OCP al final, le pega un tiro, lo revienta y entonces se ven allí las piernecitas del ED-209. Todo esto se iba superponiendo, unas cosas filmadas fuera en stop motion con imágenes reales que se habían rodado durante el rodaje de la película. En total, 55 tomas de efectos especiales que tardaron en hacerlas 3 meses con el ED-209, de locos. Como curiosidad, los sonidos que emite el ED-209, ese rugido que hace cuando está en plan intimidación,
es el rugido real de un leopardo. Y después la voz que tiene, modificada evidentemente, es de uno de los productores de la película, John Davidson. Respecto a los vehículos de policía, se utilizarían Ford Taurus del año 1986, pintados de negro y tuneados con pantallas y teclados y todo para que pareciera pues, un vehículo de policía. Después el famoso vehículo, el 6000 SUX, que salen los anuncios y que Bodyker quiere uno, el otro quiere otro y ahí hay un enfrentamiento. Este básicamente era un Oldsmobile Cutlass Supreme basado en un diseño del famoso Chip Fox. No sé si habéis visto alguna vez los programas estos de tuneo, de Discovery Max. Pues este fue el que se encargó de diseñar todo el tema de los vehículos del 6000 SUX. Y se fabricaron 3. 2 que eran funcionales y tal, y uno que era solo el chasis para la escena en la que están reventando los escaparates, y Bodyker, cuando se presenta a su colega, tengo un 6000, no sé qué, coge y lo revienta por los aires, en plan, pues ahora ya no lo tiene. Después el tema de la visión de Robocop fue bastante complicado de hacer porque cogieron metraje ya real, filmado, y tuvieron que hacer a mano pues unas líneas con unas deformidades y algunas cositas así, que iban grabando también tipo stop motion, fotograma a fotograma, para después hacer un plano y se ve ahí como si estuvieran pues, sintonizando, por decirlo de alguna manera, la visión de Robocop. Finalmente, Orion incrementó el presupuesto de la película hasta los 13,7 millones pues, para poder hacer la banda sonora, algunas escenas adicionales y cositas así, y la película recaudaría cerca de 55, o sea que se puede considerar un éxito. Bueno, respecto a la banda sonora sería realizada o compuesta por Basil Poledouris. Para mí, esta banda sonora, junto a la de Conan el Bárbaro, que es brutal, las dos mejores bandas sonoras que tiene este compositor. Y básicamente trabajó con Verhoeven, porque ya lo había hecho en la película Flesh and Blood, y entonces lo llamó. Y una cosa que tuvo clara desde el principio fue desarrollar 2 partes diferentes de banda sonora. Por un lado, una que fuera sobre el personaje de Alan Murphy, la parte humana, y otra que fuera sobre la parte de Robocop, la parte cibernética o robótica del personaje. Para la parte de Robocop utilizaría sintetizadores, que se escucha ahí en plan música electrónica y tal, percusión y todo el rollo, que de hecho si estáis atentos se escucha como si estuvieran dando martillazos en un yunque, o sea, rollo de fabricación de algo de hierro o algo de metal en la música. Y después para los temas más humanos, cuando es Alan Murphy, cuando tiene aquellas visiones de su mujer, de su hijo, pues se utilizó como música un poquito más orquestal, más melódica. Tras probar 7 temas diferentes o 7 composiciones diferentes, dieron con el tema, vamos, que cuando lo escuchas dices, eso es la música de Robocop, que es una flipada. Y finalmente se grabaría la banda sonora con la Orquesta Sinfónica de Londres en los conocidísimos Abbey Road Studios, donde grababan sus discos los Beatles. Una curiosidad es que Paul Verhoeven, para hacerle un poquito de cómo quería la banda sonora a Basil Poledouris, se paseaba haciendo movimientos exagerados de robot y tal, y ahora sube la música y ahora no sé qué y tal, para que se centrara un poco cómo tenía que desarrollar la música del personaje. Y se ve que estaba allí el pobre Basil viendo pasar de un lado a otro, Paul Verhoeven paseándose, haciendo el loco. Bueno, versión del director. A la hora de estrenar una película ya sabéis que pasa por el filtro de la sociedad esta de la MPA, la sociedad esta de Motion Pictures Authority o algo así, que es la que clasifica la peli. Evidentemente cuando la pusieron, por toda la violencia que tenía, le pusieron una X. Total. Película no recomendaba para menores de 18 años. Si querían que bajaran el tema y que la clasificaran R para 17, tenían que recortar violencia. De ahí que cortaran pues un trocito de la escena de Bodyker cuando lo mata a Robocop, trocitos de la escena del asesinato de Murphy, por ejemplo cuando lo de la cabeza, lo del brazo, en plan como que estarse mucho ahí pegando tiros y un poco con el sufrimiento y el escarnio del personaje también tuvieron que recortar. Después la escena del ED-209 cuando mata al ejecutivo Walker también tuvieron que recortarla porque era súper exagerada. E incluso quisieron que se quitara la escena en la que Emil, después de estar todo lleno de ácido, es atropellado y sale hecho pedazos.
Pero claro, Paul Verhoeven y los guionistas le dijeron a la MPA esta que claro, que eso sí se fijaban, el humor era súper exagerado y que esto no se podía quitar porque para que vieran que era todo un plan cachondeo, que la gente se reía. De hecho, les comentaban que cuando hicieron el montaje nuevo con la censura de la MPA para que no quitaran escenas, la gente se reía más con la versión del director, que después sé que comercializó, que no con la versión de cines que se estrenó. Y que Paul Verhoeven incluso se la puso a sus hijos que eran pequeños y que se reían más con la escena exagerada y violenta que no con la escena que era censurada para el estreno en cines. Curiosamente, en el Reino Unido, que es un sitio donde siempre han censurado las películas por su violencia y todo ese rollo, pusieron un letrero en las puertas de los cines que toda la violencia y todo lo que salía era en plan satírico, en plan exagerado, que incluso tenía toques de humor y que la película no la iban a censurar. Y se estrenó lo que viene siendo después la versión del director. Una cosa que alucino. Bueno, tenéis las dos versiones. Tenéis la versión normal, la versión del director, con estos añadidos y tal. Y como os he dicho antes, tenéis un montón de shorts aquí en el canal. Si lo miráis, hay una parte que se llama shorts, curiosidades de cine y tal. Ahí tenéis unos cuantos de Robocop comparando la versión del director con la versión censurada. Vosotros mismos, duran un minutillo cada uno. Aparte del tema de la violencia, hay 4 escenas eliminadas en la película. Una escena eliminada, o más bien sería recortada, porque hubiera sido más larga, es la primera entrevista que le hacen al vicepresidente Bob Morton cuando va a presentar ya pues al personaje de Robocop, que le preguntan más cosas y tal. Pues esta escena ha sido como recortada, que dicen hay un nuevo tipo en la ciudad y se llama Robocop. Pues esto le hacen más preguntas y ha sido recortado. Después también se eliminó una escena de Esta noche a las 9, el personaje este que sale diciendo te la compro por $1, es más conocido por el te la compro por $1, pues hay un anuncio que salían 2 chicas en topless haciendo pizza y tal, y le dijeron esto no puede dejar, y ese anuncio también lo eliminaron. Después también eliminaron la escena de una entrevista que le hacen a Luis, después del tiroteo de la escena final que ha habido con Bodiker y todo el rollo, que le pega unos cuantos tiros, pues le hacen una entrevista que se está allí recuperando. Y después también han eliminado una escena que salen entrevistando a una monja de que pensaba sobre que un robot, mitad humano, mitad persona y tal, andara por la ciudad, y bueno, un poco plan de cachondeo, sale allí una monja hablando. Bueno, unas breves curiosidades porque ya os he explicado muchas. En la escena en la que Bodiker y sus secuaces hacen estallar los escaparates de las tiendas aquellas, resulta que estaban tan cerca, tanto el personaje de Bodiker como de Leon, que le llegaron llamas y trozos de escombros que de hecho a Curbot Smith, el que hace de Clarence Bodiker, le empezó a arder el abrigo y se lo tuvo que quitar. Y como les dieron y estuvieron tan cerca de la escena de acción, les dieron una paga extra de $400, que era lo que pagaban a los especialistas por cada día por hacer sus escenas y todo el rollo. Otra curiosidad es que un solo fotograma del stop motion del ED209 podía tardar en rodarse entre 10 minutos y 1 hora y media, depende de la complejidad de los movimientos. Porque el stop motion, si sabéis cómo funciona, es aquello de, por ejemplo, el dedo lo tengo así, ahora lo pongo así, y ahora lo pongo así, y ahora lo pongo así, y foto, y todo eso después se hace una secuencia para que parezca que hay movimiento. De 10 minutos a 1 hora y media, de locos. Todos los anuncios del programa este de Esta noche a las 9, que se llamaba No es mi problema, se llama No es mi problema, Esta noche a las 9, más conocido como Te lo compro por $1, están basados en los programas que hacía en los años 80, en plan eróticos festivos, el cómico Benny Hill. Y aparte se llama No es mi problema porque era una frase que repetía durante el rodaje continuamente Paul Verhoeven. Cada vez que le venían con algún problema, decía, no, yo soy el director de la película, no me digas que hay problemas con el traje, no me digas que hay problemas con los efectos, no es mi problema, y por eso se llama así. Respecto a la curiosidad de la gasolinera que os iba a comentar, Paul Verhoeven durante todo el rodaje, cada vez que hacían una escena de acción, explosiones, tiros y tal, decían que quería más, y más grande, y más, y más, y más, y entonces el equipo de efectos visuales cogió y dijo, sí, pues te va a enterar. Y a la hora de reventar la gasolinera, metieron allí explosivos para aburrir. Claro, cuando pegó aquello el petardazo, que estaba además en medio del centro de la ciudad de Dallas, la explosión se ve que reventó los cristales de unos cuantos edificios alrededor
y se lió pardísima. Y eso fue una especie de venganza de los efectos visuales a Paul Verhoeven. ¿Quieres una explosión más grande? Pues ahora te vas a cagar. De hecho, desde ese momento se aprobó una ley especial en Dallas para el tema de las explosiones en rodajes y cosas así, para que no pudieran ser súper exageradas, o sea que tenían que tener pues X carga explosiva y estar todo súper controlado. Y como una curiosidad un poquito así de el ego de los actores, durante parte del rodaje Peter Weller quería que se dirigieran a él como Murphy o como Robo, pero el personaje Kurtwood Smith, el personaje de Clarence Bodiger, le llamaba: ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy, Peter? No sé qué, ¿soy Murphy o Robo? Y al final pasaban de él, lo llamaban por su nombre, y ya cuando llevaba el rodaje un tiempo ya avanzado, al final dijo: bueno, pues llámame como de la gana. Es que era un actor del método y no podía pues ser de otra manera, estaba todo el día metido en su personaje, si era Len Murphy o si era Robocop. En fin, hasta aquí básicamente todo, o casi, ya sabéis que es casi todo lo que tenía que contar sobre Robocop, película de 1987, que a mí me sigue pareciendo una flipada, ya os digo, con sus carencias ahora en algunos efectos visuales, pero bueno, la película es una auténtica flipada. Me acuerdo que la fui a ver yo, pues cuando tendría 14 años, que incluso me regalaron un cómic y todo a la entrada del cine, la versión en cómic de la película, que lo tengo por ahí, no sé dónde está. Y básicamente esto. Si me animo, pues haré otro vídeo, como tengo todavía pendiente el de Tiburón o el de Indiana Jones, explicando cositas de la secuela, de la 2, de la 3, de las series que hicieron, 2 series de live action, una serie de animación y algunas cositas más. Y ya para concluir, pues os voy a enseñar 3 cositas que tengo aquí. Básicamente, pues por ejemplo tengo la versión del director en Blu-ray, que aquí salen con las escenas eliminadas y todo el rollo, que está bastante bien, documentales, una flipada. Después tengo este que me lo he comprado en Italia y me costó 10 euros y vienen las 4 películas. Las 4 películas, viene con idioma en castellano, subtítulos en castellano, todo. Y aquí te viene Robocop, te viene Robocop 2, Robocop 3 y el remake del 2013. Para flipar. Pero el remake del 2013 no está mal, ya os hablaré de él, ya. Y después, pues nada, pues tengo aquí un pequeño. Es de 209, pero pequeño, ya lo veis, aquí chiquitazo. Después tengo el robot pequeñito también, de Robocop 2, ya lo veis ahí, en plan chiquitajo. Están bien hechos, Estos nada, me parece que me costaron 3 euros, una cosa así, que los tenía que montar yo. Y después pues esta versión de Robocop, no tengo otra. Pues ya lo veis aquí, de McFarlane Toys, como no, como la figura que os enseñé de Tiburón, pues nada, con la pistola, aquí como una escena de un callejón, pero está bastante guay, No tiene brazo intercambiable para que le salga el pincho ni nada, pero ya os digo, es que esta figura tiene un montonazo de años. Pero si os fijáis, está bastante guay desarrollado, Con los pies aquí, las piernas, los pistones esos que lleva para caminar, con el morro apretado, si os fijáis, la boca la tiene ahí apretada y tal. Y bueno, ya veis aquí 3 chorraditas que os quería enseñar pues para finalizar este vídeo. Fin, ya sabéis, comentarios los que queráis. Me lo dejáis por aquí abajo si os gusta la película, si os gustan las otras pelis, las series que hicieron, todas esas cositas. Y pues lo mismo de siempre, dar like, suscribiros, compartir, agradecer la llegada de los nuevos amigos, conocidos, suscriptores al canal, que poco a poco va subiendo. Compartir el vídeo, si queréis colaborar en algo, el corazón por ahí abajo de super gracias, podéis dar desde 2 euros hasta 1 millón, lo que queráis, vosotros mismos. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¿De qué será? Yo qué sé, bueno, yo sí que lo sé, pero quedaros hasta el final, porque ahora justo a lo mejor hay un pequeño teaser del próximo vídeo. ¡Hasta luego!